Vamos entonces al libro de Deuteronomio, por favor, acompáñame ahí. Y voy a dar el capítulo 12, he estado dando 2, 3 capítulos, a veces más, pero hoy solamente voy a dar uno. Deuteronomio 12, ¿ya están ahí? Ok, terminamos el capítulo 11 en donde se concluyó con la libre elección, en donde Dios al final de todo les dice, bueno, ahora ustedes tienen que escoger entre obedecer o desobedecer y las consecuencias de lo que ustedes escojan. Y en este siguiente capítulo 12 el tema es el único lugar autorizado por Dios para la adoración. ¿Ok? Entonces vamos a leer del versículo 1 al 3 para empezar. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Señor, gracias por esta porción. Te pedimos que la bendigas y que penetre a lo profundo de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Ok, tenemos en los 3 primeros versículos que dice que Dios les ordena una vez más que todos los días que vivan sobre esa tierra que Él les va a heredar, les recuerdo una vez más la orden de destruir todo altar relacionado con dioses paganos. No debía quedar nada de esto, ni siquiera ningún altar, ni ninguna imagen, eran estatutos y decretos que debían de poner en práctica todos los días de su vida. No era algo que tendrían que hacer una sola vez o de manera temporal, sino que durante todos los días que ellos habitaran en esa tierra no debía existir ningún lugar, ningún indicio, ninguna imagen de adoración a otros dioses falsos. Entonces aquí lo único que yo veo es que volvemos a la cero tolerancia de Dios a otras religiones y a otros cultos. ¿Ves? O sea, Dios dice nada, o sea, no quiero absolutamente nada que quede acerca de esos dioses falsos en ese lugar. Es decir, Dios dice cero tolerancia a otros cultos, cero tolerancia a otros dioses, cero tolerancia a todo. Aquí nada más soy yo. Tremendo, ¿no? Y después les pide que en el verso 4, 5 y 6, acompáñenme 4, 5, 6 y 7, dice, no eres así a Jehová vuestro Dios, sino que en lugar de que Jehová vuestro Dios escogiere dentro de vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y ahí iréis, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en todas vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ok, ahora lo que le dice, el contraste es, se presenta el contraste y hace énfasis en que Dios escogerá el lugar en donde se va a instalar el tabernáculo de manera permanente. Obviamente ya todos sabemos que quedó en Silo, ¿verdad? Pero no sería como las naciones que podían altares por todos lados. Los israelitas no iban a poder andar poniendo altares por cualquier lado, ni levantar algún monumento o cualquier cosa a Dios, ¿ves? O sea, solamente debería haber un solo lugar de adoración a donde el pueblo debía acudir, y a ese lugar, a ese único lugar, el pueblo debía acudir y debería llevar ¿qué? Holocaustos, sacrificios, diezmos, votos, ofrendas voluntarias y primicias.
Todos debían acudir a ese lugar, estuvieran donde estuvieran. Aunque después vimos que se levantaron otros tabernáculos falsos. ¿Te acuerdas que estuvimos estudiando el libro de Jueces? Uno hasta puso su propia iglesia y otro levantaron otro tabernáculo en otro lugar, y los que estaban del otro lado del Jordán también levantaron otro tabernáculo, y eso fue causa de que hubo casi una guerra civil entre los de Israel y las tribus que se quedaron del otro lado del Jordán. ¿Se acuerdan que se quedaron 2 tribus y media? Dios quería establecer un único lugar donde se debía adorar a Dios. Habría un solo lugar autorizado por Dios, y para esto nadie podía hacerlo a su manera, nadie podía hacerlo en otro lugar, nadie debía llevar ofrendas, ni diezmos, ni sacrificios, ni holocaustos, ni nada, si no era el tabernáculo. Una vez pasando a la tierra prometida, dice Dios, una vez que pase yo y escoja en dónde va a estar el tabernáculo, ahí es donde se va a hacer el culto, y nadie más puede ir a ningún otro lugar, nadie más puede hacerlo ni en su casa, ni tener nada de imágenes, ni nada. Y deben destruir todo. Entonces 8, 9 y 10 dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra de Jehová vuestro Dios, y os hace heredar, y él os dará reposo de vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Dice Dios, una vez que pasemos se tiene que establecer orden, no lo vamos a hacer como aquí. Moisés está hablando y le está diciendo al pueblo que todavía no estaban establecidos, y muchos estaban haciendo sus cultos según como ellos consideraban, pero una vez establecidos, la adoración a Dios, nadie puede hacer nada diferente, solo lo establecido por Dios y en el lugar que Dios escoja. El problema ahora sigue habiendo, hay mucho problema con todo esto. Ahora ya cambió todo esto. De hecho, cuando a Jesús le preguntan dónde los samaritanos tenían su templo en el monte Gerazim y los judíos en Jerusalén, ¿verdad? Y le preguntan a Jesús, le hacen una pregunta teológica. Los samaritanos adoraban también a Jehová, pero ellos decían que el lugar donde tenían que adorar era en su templo, y obviamente los judíos decían no, la verdadera adoración es acá. Y le preguntan a Jesús, ¿dónde debemos adorar? ¿En el templo que está aquí o en el templo que está allá, verdad? Y Jesús, ¿qué les dice? Pues ni aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad, ¿no? Porque tales adoradores son los que está buscando Dios. Pero ahora, aunque tenemos un lugar para adorar a Dios, esto es importante, hermano. Dios te establece en una iglesia donde tú vienes a formar parte de un culto de adoración. ¿Sabía eso o no? ¿Sí? Ok. El problema es que hay muchos creyentes que hacen según les parezca. ¿Y qué quiero decir con eso? Tienen su adoración o devocionales, muchos con otros dioses. Ofrecen sacrificio o ponen su confianza en otros medios, y su adoración sucede fuera de la presencia de Dios, a dioses ajenos en ocasiones. Y es fácil identificar tus dioses. Fíjate a qué le inviertes más tiempo en tu vida. Estoy hablando obviamente después de que terminaste tus obligaciones. Fíjate a qué le inviertes más tiempo en tu vida, o qué es lo que no te hace venir a la iglesia. ¿Qué es lo que no te deja venir a la iglesia? ¿Okay? Si tienes algo por lo que tú a veces no vienes a la iglesia, o sea, que puedes venir pero decides no venir porque tienes otra cosa que te jaló y es día de servicio, bueno, pues ese podría ser un Dios falso al que estás sirviendo, ¿no? Y lo que quería llegar es que la adoración y dar a Dios tenía que ser en la forma que Dios lo establecía, porque ahora hay gente que dicen, ¿y si el domingo vamos mejor a la iglesia del pastor Pipo? Y ahí van, ¿no? Y luego, si el domingo vamos con el otro pastor que está allá, y ahí van para allá. Y si el jueves mejor nos vamos acá, y así andan, ¿ves? De iglesia en iglesia. Entonces, hay un lugar que Dios estableció para ti, ¿okay? Aunque debemos de adorar en espíritu y verdad en el corazón, tú eres parte de una familia en donde Dios te estableció, y ahí es donde te debes de congregar a adorar a Dios, ¿ok? ¿Sí? Una vez establecidos, así ellos deberían iniciar el culto a Dios en manera ordenada. Entonces Dios dice, hay un solo Dios, hay un solo lugar al cual debes ofrendar y ofrecer. Eso también es muy importante, ¿no? Si ofreces fuera de aquí, fuera de este lugar exclusivo donde está la presencia de Dios, y estoy hablando de qué: sacrificios, holocaustos, ofrendas, diezmos, ofrendas voluntarias, primicias, todo lo que ellos tenían que entregar ahí, ¿okay? Si ofreces algo de eso fuera de aquí,
fuera de la presencia de Dios, pues quien lo quiera hacer, o quien lo hacía, lo que estaba diciendo con su acción es: yo no confío en Dios, tengo otras opciones, tengo mi forma de hacerlo, no voy a hacerlo como dice Dios. Y si tienes otros dioses, estás renunciando al Dios verdadero. ¿Okay? El motivo de la orden es que nadie debe ofrecer sacrificio fuera del tabernáculo. ¿Okay? Nadie, absolutamente nadie debía ofrecer un sacrificio fuera del tabernáculo, ni siquiera a otros dioses. Si quieres ofrecer sacrificio, debía ser en el tabernáculo por medio de un sacerdote que era el encargado de hacer todo el ritual. Y si no quieres ofrecer sacrificio en el tabernáculo y lo quieres ofrecer fuera, en Levítico dice que esa persona tendría que ser cortado de las congregaciones. Si no quieres, pues llégale. O sea, no eres parte de Israel. El punto de destruir todo lo que pudiera desviar al pueblo de Dios. ¿Por qué Dios quería que destruyeran todos los lugares altos, es decir, los altares, los árboles frondosos? Bajo los árboles frondosos ellos hacían sus altares a la diosa Acera. Entonces Dios le dice: no quiero que quede absolutamente nada de eso, porque ¿sabes qué pasaría si dejaban algo de eso? Ellos se podían desviar. Ellos debían tener una sola adoración, y era a Jehová. Y yo me pregunto, ¿será que realmente nosotros hemos destruido todo lo que puede desviar nuestra mente para adorar solamente a Jehová? ¿Será que hemos destruido todos los ídolos que tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes? ¿O será que todavía por ahí tenemos 2, 3 idolitos a los que también rendimos adoración? Y tal vez esa adoración es inconsciente, porque muchos rendimos adoración inconsciente a ídolos. Pero nadie que fuera de la casa de Israel podía ofrecer sacrificios a otros dioses, a demonios, a dioses falsos. El punto que Dios quería erradicar toda idolatría, todas las falsas creencias que traían el pueblo de Dios. Había tomado muchas falsas creencias desde Egipto, ¿ves? Ahí adoraban al sol, a las ranas y muchas cosas. Y durante la peregrinación en el desierto adquirieron falsos dioses también. Tuvieron falsos cultos a demonios y falsas creencias, y Dios quería erradicar todo esto, las falsas creencias del pueblo de Dios. Eso es algo con la que la gente batalla mucho hoy también y tiene muchos problemas: las falsas enseñanzas, las falsas creencias, aún dentro del ámbito cristiano, ¿sí? Las falsas doctrinas de quien dice ser pueblo de Dios. Y me he topado mucho con eso, ¿no? Gente que trae enseñanzas bien raras y tú le dices: no, es que no es así. Y batallan tanto para soltar esas enseñanzas. Les cuesta trabajo soltar esas enseñanzas porque las tienen arraigadas en su corazón, ¿no? Pero Dios dice: hay que erradicar todo eso, la falsa adoración, la falsa doctrina. Hay mucha gente que cree cosas que han descontextualizado de la Biblia y sacado de la Biblia, y que las han puesto como fórmulas mágicas, y no pueden dejar de creer en esa forma, en esas cosas, porque para ellos son fórmulas mágicas. Dios es como un genio de la lámpara maravillosa que va a hacer lo que tú digas. Y esas falsas doctrinas son diferentes, son difíciles de erradicar de la gente que viene de un trasfondo religioso o de una mala enseñanza. Sobre todo la gente que viene del catolicismo y la gente que cambió el catolicismo por el cristianismo, que nada más se cambiaron de iglesia y tienen una religión. 11:12. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiere prometido a Jehová. Todo esto ya lo habíamos visto en Levítico. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. ¿Ok? Entonces, la palabra que se repite mucho en estos versículos es: se alegrarán, os alegraréis. Una vez más hace énfasis en el lugar único donde habían de llevar todas las cosas que Dios pide. Una vez más la palabra alegrarse se repite en varias ocasiones, porque Dios quiere que se ofrezca con alegría.
Que todo lo que tú lleves a Dios sea con un espíritu alegre, ¿ves? Con alegría de que vienes a ofrecer a Dios. La celebración, el culto de adoración debe ser con alegría, no de mala gana o con apatía. Vieras qué triste es cuando tú estás aquí arriba y estamos alabando a Dios y vemos a la gente con una apatía tan tremenda que se nota que realmente no quieren estar aquí, ¿no? O sea, que quisieran estar en otro lugar. Que están acá alabando a Dios así, con el chicle acá o con las manos cruzadas así. O sea, ¿dónde está la comunión con Dios? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde están las gracias por la misericordia, por todo? ¿Qué le hacen? ¿No? O sea, no entiendo, ¿no? Y luego 13 y 14 dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y hallarás todo lo que yo te mando. Dice, no en cualquier lugar, porque para ellos, si llegaran a encontrar un altar por ahí edificado, aunque hubiera sido para otros dioses, se les hubiera podido ocurrir la buena idea de sacrificar algo para Jehová. Una vez más el énfasis de que no se debía hacer culto a Jehová en cualquier lugar. Es interesante, solo en un lugar establecido. Ahora, desde Hechos comienzan a nacer diferentes iglesias y ahorita tenemos millones de iglesias, millones de iglesias en las que se ofrecen culto a Dios. Ya no hay un solo lugar donde vayamos, pero sí Dios te establece en un lugar donde tú te presentas a adorar a Dios. 15 y 16 dice, con todo, aquí esto es muy interesante, dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el impío podrá comer como la de gacela o de ciervo, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis con agua, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido. Tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. ¿Okay? Entonces, ¿qué está diciendo con todo eso? Podrás matar y comer en tus poblaciones. ¿Qué significa eso? Sino que eso fue en el primer versículo que leí, en el 15. Podrás matar y comer en tus poblaciones. ¿Qué significa eso? Ok, iba a cambiar el orden de esta manera. Cuando estaban en el tabernáculo, cualquiera que quisiera matar un animal para comerlo, lo tenía que llevar al tabernáculo. Pero ahora Dios le dice, si van a poder matar. El 15 te puse, por favor. Con todo podrás matar y comer en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo. ¿Qué está diciendo? Ahora está diciendo, como ya no están alrededor del tabernáculo todos y van a quedar distribuidos en lugares lejanos algunos, en algunas tierras lejanas, y no van a poder venir hasta el tabernáculo para hacer eso, todo lo que tenga que ver con preparar tus alimentos en casa, lo vas a poder hacer conforme a tu deseo. Si quieres sacrificar a un buey para comerlo, lo puedes hacer. Si quieres sacrificar una oveja para comer, para comer, lo puedes hacer. Si quieres lo que tú quieras comer, lo vas a poder hacer. Ya no vas a tener que venir hasta el tabernáculo porque vives muy lejos por cuestión de eso. Solo se les prohíbe una cosa, comer sangre. Y aquí hay todo un rollo con esto, porque ¿por qué se les prohíbe comer la sangre? ¿De qué está hablando? Está hablando de sacrificios, de holocaustos y de todo lo que se llevaba al tabernáculo. Entonces, la sangre tiene que ver con la sangre de los animales que se derramaba sobre el altar. ¿Por qué no se les permitía comer sangre? Porque la sangre de cada animal estaba destinada ¿a qué? ¿Para qué estaba destinada? Para derramarla, ¿dónde? Sobre el altar. O sea, por eso nadie podía sacar la sangre del tabernáculo ni comerla. Pero ahora, como no están ahí en el tabernáculo y van a poder matar sus animales, ¿qué tienen que hacer con la sangre? Únicamente derramarla sobre la tierra. Y si lees en Levítico te va a decir que la tenían que derramar y tapar con tierra,
Entonces, hasta aquí el contexto es en sacrificios fuera del tabernáculo ofrecido a dioses falsos o demonios. En algunas culturas, la sangre de los sacrificios se bebía como parte de un ritual, pensando que se adquiría un poder especial. En la actualidad, todavía aquí en México, en las corridas de toros, no sé si han visto, hay quienes van y toman la sangre de los toros que sacrifican. ¿Sí han visto o no? Que cuando matan al toro llega la gente acá corriendo con su vasito acá y le ponen para... ¿Sí han visto? ¿Tú sí has visto? Y se avientan su sangre de toro. Bueno, hay gente que va a las matanzas al rastro y toman sangre de toro, de vaca, ¿no? Digo, eso es algo muy insalubre realmente. En México y en otras culturas hay alimentos cocinados en su propia sangre. Y en ocasiones en México se come sangre, como los tacos de moronga, ¿no? ¿Okay? Aquí el contexto tiene que ver con no comer sangre de estos sacrificios ofrecidos a dioses paganos, ya que en el tabernáculo debía ofrecerse y la sangre debía ser solamente para expiación, no para beber. Y el sacrificio debía ser ofrecido a Jehová y la sangre debía ser rociada y utilizada con ese propósito. Los sacrificios ofrecidos a ídolos quedan prohibidos, por tanto también comer esa sangre. Y aquí ya cambia el contexto, y los lleva a la comida permitida, la cual debía desangrarse para comer. ¿Por qué debía desangrarse para comer el animal? Para poder comer el animal, ¿por qué tenía que estar totalmente desangrado? El principal motivo es por salud. Porque cualquier animal comestible no desangrado no podría considerarse kosher. ¿Y qué es kosher? Ya dijimos, los alimentos prohibidos y permitidos por Dios. Esa dieta que les hacen Levítico se llama kosher. Y ahora hay los restaurantes kosher y la comida kosher que sacan de todo eso y lo acá como muy nice, pero no tiene nada que ver con esto. Realmente el kosher es la dieta diseñada por Dios para su pueblo. O sea, lo que les dijo en Levítico, esto sí puedes comer, eso no puedes comer. Entonces, cualquier animal que fueran a comer que no estuviera totalmente desangrado no podría ser considerado kosher. Por eso es que tenían que desangrarlo. Por eso en Hechos, cuando se presentan en la junta de estas dos iglesias de Antioquía y Jerusalén, no dicen, es que se están convirtiendo los gentiles y todo, ¿verdad? Y dicen, bueno, está bien, nada más 3 cosas: que no coman lo ahogado en sangre, es decir, totalmente desangrados, que no coman sangre y que se abstengan de fornicación. 3 cosas. Hasta ahí en Hechos sigue esa prohibición, ¿no? Ya más adelante pues hay algunas cosas diferentes. Pero era costumbre, por ejemplo, de algunos cazadores de otras etnias o culturas que cuando mataban algún animal que en cacería tenían que derramar la sangre como libación al dios de la cacería. Por eso ahora Dios les pide que lo tapen con tierra. A los israelitas, por el contrario, se les mandó que en vez de dejarla expuesta, la cubrieran con tierra. Está en Levítico 17. Y de esta forma quedarían descartados todos los usos supersticiosos de los cuales los aplicaban los pueblos paganos, ¿no? Entonces Dios está erradicando todo este tipo de creencias falsas y promoviendo la salud en su pueblo. Lo que no podían comer era lo que no podían comer y lo que se debía comer en el tabernáculo. La comida diaria podía ser allá, pero la comida es la comida común. Pero hay otras cosas que solamente podían comer en el tabernáculo, que eran sus primicias, los sacrificios de paz, sus holocaustos, las ofrendas mecidas, las primicias, los diezmos. Esos no los podían comer fuera del tabernáculo en sus poblaciones. Eso a fuercitas tenían que ir hasta el tabernáculo, presentarlo delante de un sacerdote y después comerlo. Las ofrendas mecidas, los sacrificios de paz, Levítico 17 y también hemos visto todos en el libro de Levítico. Y una vez más se repite que todo esto lo debían de hacer como con alegría, no con tristeza ni con apatía. Verso 19, 20 y 21. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste, podrás comer. Si estuvieres lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere, ¿ves? Poner ahí su nombre, podrás matar de tus vacas, de tus ovejas que Jehová te hubiera dado, como te he mandado, y comerás en tus puertas según lo que tú deseares. Lo mismo que se coma la gacela, el ciervo, así la podrás comer el inmundo, el limpio podrá comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque en la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás
en tierra la derramarás como agua, no comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Ok, empieza con: no te olvides de desamparar al levita. Aquí otra de las órdenes es: los levitas no tienen heredad, no heredaron tierras, ok. Entonces son quienes están a cargo de mantener el tabernáculo, lugar escogido por Dios, los que están sirviendo como sacerdotes, como intercesores. Y al levita, el pueblo tenía que tener cuidado de sostenerlo en todas sus necesidades, sobre todo en cuestión económica, ¿okay? Todos los que eran levitas, que trabajaban en el tabernáculo, el pueblo tenía la obligación de pagarles sus gastos y de mantenerlos. Era obligación del pueblo, ya que estos no habían recibido heredad. Están apartados para el servicio y la obligación del pueblo era sostenerlos. ¿Ves? Es muy triste que ahora muchos encargados de obra, pastores o gente que está encargada de alguna obra, tienen que andar buscando trabajo o trabajando en otras cosas porque la gente no da lo que debe de dar. ¿Ves? Y está, por ejemplo, las sinagogas, ¿por qué crees que se conformaban de 10 personas? Un principal y 10 personas o 10 familias. Porque el 10% de cada familia era ¿qué? Un 100% que se llevaba el principal de la sinagoga como obligación de todos los que estaban ahí. ¿Ves? Bueno, ahí se los dejo de tarea, y no que yo quiera que me hagan rico, porque me tienen bastante pobre, eso sí se los digo. Podrás comer, 2021, la confirmación de que se puede comer carne por cuestión de distancia. Cuando habitaban alrededor del tabernáculo, como ya lo dije, se tenía que llevar el animal al tabernáculo. Ahora habría una concesión con la comida por cuestión de distancia. No comer sangre, una vez más la prohibición de no comer sangre. La razón, porque la sangre se derramaba en el tabernáculo y en el altar, ya lo dije. Y si no era ese el propósito, debía derramarse en tierra, pero no comerla y taparla. Ya dijimos por qué todo esto. Acompáñame al 26, 27, 28. Por las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás, pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios que será derramada sobre el altar Jehová tu Dios, y podrás comer ¿qué? La carne. ¿Ves por qué la sangre no se podía comer? Porque era para derramarla en el altar. Ahora muchos te dicen: no, está prohibido comer sangre. Mira, si tú quieres echarte un taco de moronga, pues allá tú, ¿no? O sea, realmente, aparte que el cerdo era un animal inmundo, ¿no? Para los judíos, ¿no? Pero la prohibición de comer sangre era porque esa sangre se derramaba en el altar. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Ok? Entonces dice: cuando yo ya haya escogido mi lugar, una vez más se recalca que Dios es quien va a escoger el lugar, y que ahí se tenía que llevar todo lo que era ofrecido a Dios donde se estableciera en el tabernáculo. Algunos quedaron hasta 2 horas, 3 horas del tabernáculo de distancia, pero si tú querías llevar primicias, diezmos, ofrendas o lo que fuera, tenías que caminar 3 horas para llegar al tabernáculo y ahí ofrecerlo a un sacerdote, a Dios. ¿Ok? Imagínate 3 horas caminando y aparte llevando tu vaquita y tu becerro y todo para llegar a ofrecerlo a Dios. No lo podías hacer en ningún otro lugar. ¿Ok? Y otra vez aparece el contexto de la sangre de los sacrificios, porque no debía comerse, porque la sangre, insisto, debía ser derramada en el altar. Y en cuanto a la comida, en la tierra. En cuanto a los sacrificios, en el altar, y en cuanto a la comida, en tierra. Por la razón, ya dijimos que el animal no desangrado no sería kosher. Y una vez que obedecieras esto, dice: si haces todo esto que yo te estoy mandando, de traer todas tus ofrendas, diezmos, primicias, ofrendas voluntarias, tus votos, hasta el altar, te va a ir bien a ti y a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Y aquí la recomendación es: ¿quieres que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes? Adora a Dios en la forma correcta. Dale a Dios lo que le tienes que dar y erradica toda idolatría de tu vida. 29, 30, 31 y 32, para terminar. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredades y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas.
después de que sean destruidas delante de ti. Eso está impresionante. Dice, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni a ello quitarás. Ok, dice Jehová, una vez que ya hayas hecho todo este rollo, que hayas establecido el tabernáculo y todo, ni se te ocurra siquiera preguntar cómo era el culto de las naciones paganas. Ni siquiera se te ocurra preguntar cómo hacían para adorar a sus dioses, ¿ok? Ni siquiera preguntes cómo eran sus dioses ni cuáles eran sus nombres, porque no vaya a ser que te guste eso y que después digas, voy a adorar a Jehová igual que ellos hacían. Y como por ahí hay muchos que dentro de los cultos a Dios comienzan a meter fuego extraño, ¿ves? Hay iglesias cristianas en donde hacen unas cosas rarísimas, rarísimas, que tienen que ver con adoración a dioses paganos. ¿Okay? Eso lo he dicho varias veces y perdón, y los que vivieron en Estados Unidos lo saben. En Estados Unidos el día de la resurrección se llama Easter Day. Y Easter Day tiene que ver con la diosa de la fertilidad, Astarot. ¿Ves? Tiene que ver con Astarot, o sea, no tiene nada que ver con Cristo, pero así le llaman, hacen unas grandes celebraciones por eso, ¿ok? Entonces dice, no mezcles nada de esos dioses conmigo, por favor, nada, ¿ves? No quiero, porque eso es abominación a mí. Cuando tú traes otras ondas de otros cultos, de otros dioses, a quererlas meter aquí en el culto a Jehová, es abominación a mí. Hay muchas cosas como eso de que hacen de que les tapan aquí, que les ponen la mano aquí y los tiran al suelo, ¿ok? Esos cultos vienen que ya hablé de eso, ¿se acuerdan en Isaías? Que hablé que todo eso, cuando le dijo van a caer de espaldas y no me van a entender y les hablarán en otras lenguas y todo eso, ¿de qué está hablando? De juicio sobre Israel. ¿Okay? Pero todo esto viene, eso que ponen la mano aquí que te quieren tirar, ¿sabes qué significa eso? ¿De dónde viene eso? Ok, aquí que está según el tercer ojo, ¿ok? Entonces se supone que ellos te ponen aquí la mano y entonces al bloquear el tercer ojo, y es un chakra también aquí según el movimiento esos de los hinduistas y todo ese rollo, ¿no? De Medio Oriente, aquí es el chakra mayor según ellos. Entonces todo eso son costumbres que la iglesia ha traído de otras adoraciones y de otras culturas a querer impartirlas en la iglesia. Wow. Dice Dios, nada de eso, es la recomendación. No imites las costumbres de las naciones paganas, ni me traigas mezcla de adoración a dioses a mí. Ni siquiera preguntes acerca de sus dioses. No quieras tener información de cómo eran sus dioses o sus cultos. A veces queremos investigar demasiado en eso. Dices, no, es que lo que quiero es para saber cómo llegarles y ministrarles de acá. Pero muchas veces eso puede fascinarte, ¿ves? Porque pueden cautivarte, pueden llamar la atención. De hecho, nosotros hemos importado muchas cosas de la iglesia católica a la iglesia cristiana, como lo de la Eucaristía, ¿no? La versión light de la Eucaristía. Puedes caer en fascinación. Todavía sucede que seguimos las costumbres, las corrientes, las modas religiosas de los pueblos paganos, la cultura de la inmoralidad. Y queremos traer muchas cosas aquí. Está de miedo, La otra vez por ejemplo, en internet hay mucha información que desvía y que fascina a los hijos de Dios. La otra vez vi en una iglesia, de verdad, lo vi en una iglesia, en un festival de una iglesia cristiana, un homosexual bailando semidesnudo, pero así totalmente homosexual, o sea, se ve que es homosexual, y haciendo una danza súper erótica así, y en una iglesia cristiana, ¿ves? Sí, ¿sí? Y muchas cosas más de esas, ¿no?
Muchas cosas más de esas que se hacen en las iglesias. Dice Dios, no me traigas a mí nada de eso, ¿no? Por favor, porque es abominación a Dios. Hay tantas cosas que nos desvían, de las cuales queremos tener información. A veces comenzamos a meternos tanta información acerca de otras culturas, de otros dioses, de otros cultos y todo, que empezamos a resbalarnos sin darnos cuenta. Y comenzamos a querer hacer algunas de esas cosas dentro del culto a Dios. Modas religiosas, ¿Se acuerdan de alguna moda religiosa que haya aparecido por ahí? Eso que hacían de imitar animales, ¿te acuerdas? ¿Dónde dijo Dios que eso era parte de su culto? Que los dolores de parto, ¿se acuerdan de esa moda que hubo también en las iglesias, que los dolores de parto? ¿Dónde dijo Dios que eso era parte del culto a Jehová? ¿O que la risa santa? ¿El vómito santo? ¿Se han oído todas esas loqueras? ¿No? ¿Alguno lo ha oído? ¿Tú sí? Ajá. O sea, ¿cuándo dijo Dios que eso era parte de su culto? Pero muchas iglesias practican esas cosas, hermano. Y no se están dando cuenta que están yendo en contra de los estatutos, decretos y mandamientos de Dios, que dice, nada de eso aquí, nada. ¿Ok? Entonces metemos tanta información en nuestra mente que terminamos desviándonos del verdadero culto de Dios. Si quieres tener información, está en la Biblia. Esa es la única información que deberíamos de tomar en cuenta de cómo adorar a Dios. Estas naciones ofrecían en sacrificios a sus hijos a Moloc, dios del fuego. ¿Okay? Y algunos reyes de Israel, ¿sabes qué? Terminaron haciendo esto. Acaz hizo pasar a sus hijos por fuego, o sea, los ofreció, los quemó vivos para complacer a sus mujeres. Levantó altares a este dios, a Moloc. Y eran dioses de Israel, reyes de Israel, que permitieron esto, y que aún ellos, quienes debían de preservar el culto a Jehová limpio, permitieron pasar a sus hijos a Moloc. Y la verdad, Dios decía, ofrecieron a sus hijos en sacrificio a estos dioses. Estaba escuchando algo que un amigo que decía, ¿será que en este tiempo todavía haya quien ofrezca a sus hijos en sacrificio a otros dioses paganos? ¿Creen o no? Piensa esto: el aborto. El aborto, cuando se comete el aborto, decía este amigo, están ofreciendo en sacrificio a ese bebé al Dios del placer. Wow. ¿Será que hemos levantado altares en nuestros corazones a otros ídolos? ¿Será que a veces ofrecemos nuestros pensamientos a otros dioses? ¿O no? El verso 32 dice, cuidarás de hacer lo que yo te mando. ¿Ves? ¿Y qué es? Y dice, sin quitarle ni añadirle. Aguas, hermano, porque tenemos una de añadiduras en los cultos a Dios, y le hemos de quitado un chorro de cosas también. Dice Dios, ni le quites ni le pongas, es nada más lo que yo digo, donde yo digo y como yo digo, y tan, no hay más. Eso es algo muy común, quitarle y añadirle. Y le quitamos y le añadimos de acuerdo a nuestros deseos, porque queremos complacer a la gente. ¿Ves? Vamos a hacer lo que le gusta a la gente. Dice Dios, no es lo que le gusta a la gente, es lo que yo pido nada más. Pero Dios dice, aquí es obediencia a mis estatutos, mis mandamientos y decretos. Y la obediencia debe ser perfecta al pie de la letra. Y aquí es lo que dice y lo que no dice. Y ya, no inventes. Perfecta al pie de la letra. Y dice, cuando tú hagas eso, cuando tu adoración sea conforme a lo que yo pido, perfecta, conforme
a mis estatutos, decretos y mandamientos en la forma que yo pido, te va a ir bien todos los días de tu vida, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Órale. Está difícil, ¿verdad? Dice Dios, tienes que traer tus diezmos, ofrendas, primicias, ofrendas elevadas, voluntarias, votos, etcétera, etcétera, etcétera. No lo puedes hacer fuera de mi casa, no puedes adorar fuera de mi casa a otros dioses, ni en cultos que yo no ordené, como yo ordené. Wow, está tremendo, ¿no? Digo, Jesús dijo, hay que adorar en espíritu y verdad. Sí, hay que adorar en espíritu y verdad, porque tales adoradores busca a Dios. ¿Okay? A través de Jesucristo se rompe el velo, ¿verdad? Y ahora entramos en la presencia de Dios y nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad. Pero hay un orden, hay una fórmula, hay una forma de hacer las cosas, ¿ves? Ahora se han establecido iglesias para que ahí se dé el culto a Dios, ¿okay? Y cuando venimos a ese culto de celebración, de adoración, debemos estar en el orden que Dios quiere que estemos y con ¿qué? Alegría. ¿Okay? ¿Sí? Dan un aplauso bien fuerte al Señor. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo. ¿Sí? Dios los bendiga a todos.